Hola, bienvenidos todos los que nos están sintonizando, todos los presentes aquí. Bienvenidos a nuestro evento mensual con su miércoles de ciencia, este mes en un día martes. Y vamos a comenzar con nuestro primer ponente. Él se llama Alan Mendoza, estudiante de sexto semestre del doctorado en Ciencias Físicas, adjunto a la Facultad de Ciencias, donde realizó su licenciatura y su maestría. Ha sido ayudante de diversos cursos impartidos aquí en la facultad, tales como cálculo, probabilidad, física computacional, física estadística, etc. Su área de investigación son los sistemas cuasiperiódicos desde un enfoque computacional, estudiando tanto su estructura como los fenómenos de transporte que en ellos ocurren. Apasionado por la ciencia ficción, la fantasía épica y la historia de la ciencia. Y sin más que decir, los dejo con él. Muchas gracias. Antes que nada agradecer a los presentes, agradecer a la Facultad de Ciencias y al grupo de SUMI por la oportunidad de estar aquí el día de hoy frente a ustedes para platicarles acerca de los cuasicristales y más en general acerca de los sistemas cuasiperiódicos. Antes de comenzar quisiera hacer una aclaración sobre cuál es el objetivo que pretendo alcanzar con esta charla, y es que aunque como ya tuvieron la amabilidad de presentarme y pudieron escuchar, me dedico a realizar investigación como parte de mi proyecto de doctorado sobre estos sistemas, la realidad es que considero que, al menos es mi percepción, no sé, los sistemas cuasiperiódicos y los cuasicristales no son tan conocidos para aquellos que no los estudiamos. Y no quiero caer pues en esta ilusión que a veces tenemos aquí en la ciencia, ¿no? Cuando estudiamos tanto un tema, cuando lo leemos tanto, cuando empezamos a familiarizarnos con él, que creemos que, sí, claro, puedo hablar de esto con cualquier persona, me va a entender, va a tener el contexto completo, cuando la realidad puede ser que no. Así que lo que pretendo alcanzar con la charla de hoy es introducir a los sistemas cuasiperiódicos, centrándome principalmente en un contexto histórico, en entender qué son estos sistemas, cómo es que se descubrieron, cómo es que se modelan, qué propiedades tienen los modelos matemáticos que se utilizan para estudiarlos y mencionar algunas de sus propiedades o características más interesantes. Así que, para aprovechar mejor el tiempo, pues vamos a comenzar. Como punto de partida para poder introducir los sistemas cuasiperiódicos, y quisiera empezar en concreto con los cuasicristales, que son estos sistemas físicos que están relacionados con ellos, pues vamos a comenzar hablando acerca de los líquidos rápidamente enfriados. Para ello, voy a apoyarme aquí con esta caricatura de tres de las fases de la materia más conocidos, aquellos que pues, desde bachillerato, probablemente antes desde la secundaria, nos han venido contando, que vendrían a ser pues la fase gaseosa, la fase líquida y la fase sólida. En particular, aquí tenemos estas tres fases correspondientes a el agua, moléculas de agua, en donde pues hasta la derecha tenemos el vapor, en medio tenemos el agua líquida y a la izquierda tenemos el hielo. Menciono estas características porque, tal y como nos han venido mencionando desde hace muchos años, pues nosotros podemos pensar que un líquido, en concreto el agua, cuando lo enfriamos de manera lenta, va a pasar de una distribución espacial de sus moléculas, que básicamente están desordenadas, a una distribución espacial ordenada y en concreto una distribución periódica. Esto era un hecho pues aceptado por la comunidad, no se ponía en duda, todo el mundo decía como de pues sí, claro, si tenemos un líquido bajo ciertas condiciones de presión, por ejemplo, y lo vamos enfriando lentamente, pues esperamos que sus moléculas se ordenen y lleguen a una estructura cristalina, a una estructura periódica. Sin embargo, lo que no quedaba tan claro era qué ocurría si hacemos este proceso de enfriar un líquido, pero lo hacemos de manera muy, muy lenta. Básicamente había dos opciones que predominaban en la época. Una era, pues básicamente, enfriamos muy rápido el líquido, no le vamos a dar tiempo a las moléculas de reordenarse, y por lo tanto a lo que vamos a llegar debería de ser a un sólido totalmente aleatorio en la distribución de sus componentes, como si fuera una fotografía instantánea del líquido. Otra de las vertientes la compartía en particular David Nelson, uno de los colaboradores de Steinhardt, quien tenemos aquí en pantalla, que pensaban que si nosotros enfriamos un líquido muy, muy rápido, deberíamos de llegar, sí, a una distribución aleatoria en sus componentes, pero debería de haber un orden subyacente, debería de haber algo en el sistema
que nos dijera, bueno, no se le dio tiempo de que llegara a su orden cristalino y periódico, pero lo intentó. Debería de haber alguna huella ahí que nos señalara eso. Hacia el año de 1981, Steinhardt, como les comento, el que está aquí en pantalla, trabaja en colaboración con David Nelson y Marco Ronchetti para realizar simulaciones computacionales sobre este sistema. El modelo que ellos estudiaron era un conjunto de varias miles de átomos. Estos átomos eran átomos simples, es decir, de un solo tipo de elemento, y estaban sujetos a una fuerza interatómica simple, un potencial de Lennard-Jones. Lo que esperaba David Nelson, como les comentaba, y uno de sus estudiantes que colaboró en el proyecto, pues era que si nosotros consideramos este sistema de un solo tipo de átomo sujeto a una fuerza de potencial de Lennard-Jones, lo que era aceptado en la época era que si se enfriaba lentamente ese sistema, debería de llegar a una configuración cristalina, que era una configuración cúbica centrada en las caras. Entonces, ellos pensaban, bueno, si enfriamos muy rápido, los átomos no van a llegar a esa configuración, van a estar desordenados, pero los enlaces que hay entre ellos deberían de alinearse o tener una tendencia a alinearse en esta configuración cúbica. Realizan las simulaciones y se sorprenden al encontrar que no hay rastro de esa tendencia a que sus enlaces tengan una configuración cúbica. Sí encuentran que la distribución espacial es aleatoria, pero no encuentran estos enlaces con tendencias a una configuración cúbica. Lo que encuentran en su lugar es que sí hay una fuerte tendencia a una configuración icosaédrica en sus enlaces. Esto llama la atención de Steinhardt y de sus colaboradores porque, pues, el hecho de que haya una simetría icosaédrica en un sólido, en principio está prohibido por completo por la cristalografía clásica. Es decir, en palabras más llanas, uno no es capaz, no es posible de llenar todo el espacio tridimensional utilizando únicamente icosaedros como los que tenemos aquí en pantalla, sin que inevitablemente queden huecos vacíos entre ellos. No saltaron las alarmas en aquella época, no fue tampoco algo así como tan asombroso, porque pues se justificaban diciendo, ok, sí obtuviste una simetría icosaédrica en los enlaces, no en la distribución espacial, eso por un lado, y por otro lado tu simulación fue con miles de átomos. Para que las leyes de la cristalografía que nosotros conocemos sean válidas, deberemos de trabajar con por lo menos varias decenas de miles de átomos, si no es que muchas más. Así que pues resultaba curioso, pero no era algo de lo que preocuparse. Steinhardt presenta estos resultados en 1981 en un coloquio de física en la Universidad de Pensilvania y hace hincapié para darle un poco de dramatismo al final de su charla sobre pues esta característica de los enlaces con tendencias icosaédricas que obtuvo en sus simulaciones. Quien se lo tomó muy en serio fue uno de los estudiantes que estaba ahí presente, Dov Levine, a quien tenemos aquí en pantalla, quien llevaba 2 años egresado de la Universidad de Nueva York. Y al escuchar la charla de Steinhardt, se presenta al día siguiente a su despacho y le solicita que sea su tutor de doctorado para llevar a cabo pues, un proyecto de investigación en donde busquen la manera en la que esos enlaces con tendencias a simetrías icosaédricas fueran una realidad. Él estaba convencido de que había física más profunda que una mera curiosidad en estos resultados, y al final logra convencer a Steinhardt de que trabajen en este proyecto. Hacia 1983, 2 años después de que se conocen y Steinhardt da esta charla, Levine y Steinhardt presentan ante la Oficina de Patentes de la Universidad de Pensilvania los avances en su teoría que habían estado desarrollando ese par de años, que ellos llamaron cristaloides, lo que en el lenguaje moderno conocemos como cuasicristales. Y básicamente era una patente sobre cuáles son las formas geométricas, en este caso podemos observar que tenemos 5, cuáles son las diferentes formas geométricas necesarias y cuáles son las reglas de ensamble para que podamos nosotros cubrir todo el espacio tridimensional a partir de este conjunto de figuras geométricas básicas, sin dejar huecos entre ellas y, bueno, obviamente sin que se solapen, pero que mantenga una simetría icosaédrica global. Ellos, para aquel entonces, todavía no publicaban el artículo, pensaban que, sobre todo Steinhardt, no había suficiente evidencia física como para justificar la publicación, así que simplemente
patentan los avances para protegerse un poco de manera intelectual, pero no hacen la publicación. Sin embargo, queda la pregunta de, ok, acabamos de construir este modelo, tiene una simetría icosaédrica, ¿cómo podríamos detectar si es que existe este modelo en la naturaleza? ¿De qué manera nosotros podríamos poner a prueba los diferentes materiales para determinar si existe o no, o si pues meramente es una curiosidad matemática? Y la respuesta vendría a partir del patrón de difracción, que es una técnica que se utiliza en la cristalografía para poder determinar la estructura atómica de los diferentes elementos, de los diferentes sistemas físicos. Básicamente se hace incidir un haz de rayos X y los puntos brillantes corresponden a cómo es que se difracta este haz de rayos X en los diferentes componentes del sistema. Hacen la simulación de cómo se debería de ver este patrón de difracción en la estructura que ellos habían construido, Levine y Steinhardt, y obtienen esto que tenemos aquí en pantalla, en donde está señalado en color verde pues unos pentágonos que aparecían en este patrón de difracción. Esto llamaba muchísimo la atención nuevamente, porque si bien en el caso 3-dimensional los icosaedros no pueden llenar por completo el espacio, es decir, es una simetría prohibida por la cristalografía, en el caso 2-dimensional los pentágonos no pueden llenar por completo el espacio. Tú no puedes cubrir una superficie plana únicamente utilizando pentágonos. La única manera en la que lo puedes hacer es con franjas, con una cuadrícula, con triángulos o con hexágonos. El hecho de que en el patrón de difracción observaran esta simetría pentagonal, pues hablaba de que ahí había alguna estructura que en principio no debería de aparecer. La vida es muy curiosa y mientras Steinhardt y Levine estaban trabajando de manera teórica en este desarrollo de una nueva fase de la materia con simetrías en principio prohibidas, en 1982 Dan Shechtman, a quien tenemos en pantalla, que ganó el premio Nobel en química unos años después, está realizando una labor en los laboratorios para caracterizar aleaciones de aluminio con otro tipo de metales. En particular, cuando está analizando una muestra de aluminio 6 con manganeso, observa un tipo de estructura que, bueno, años más adelante, con mejores instrumentos de observación, corresponde a lo que tenemos aquí abajo en pantalla, pero que al hacer el análisis justamente por difracción de rayos X, observa justo el mismo patrón de difracción predicho por Steinhardt y Levine un año después. Ellos estaban trabajando sin comunicación, uno no sabía los avances que estaba teniendo el otro, así que cuando Steinhardt y Levine consiguen este patrón de difracción de manera simulada, se lo tratan de presentar a sus colegas, y uno de sus colegas, el primero con el que hablaban, resulta que le dice, espera, yo también tengo algo muy importante que contarte, y antes de que tú me muestres, deja yo te muestro. Y le muestra el patrón de difracción observado por Dan Shechtman. Con lo cual, pues se dan cuenta de que sus cristaloides, lo que hoy llamamos cuasicristales, no eran meramente una curiosidad matemática, sino que existía un material físico que presentaba esta misma estructura que ellos habían predicho de manera teórica. Antes de continuar con la historia sobre los cuasicristales, quisiera hacer aquí un paréntesis y platicar desde otra área del conocimiento. Vamos a hacer un salto hacia las matemáticas y vamos a platicar sobre bucles extraños, para tratar de conectar lo que obtuvieron referente a los sistemas cuasicristalinos con lo que ya años antes se estaba estudiando desde el punto de vista de las matemáticas. Para poder hacer este paréntesis, quiero comenzar con David Hilbert, a quien probablemente conozcan, uno de los matemáticos más influyentes del siglo XIX, y que popularmente es conocido por dos cosas. La primera es presentar en el Congreso de 1900 en París la lista de los 23 problemas no resueltos de la matemática que a su juicio merecían ser el foco de atención de toda la comunidad científica de aquella época para darle respuestas. Y además, 2 décadas después, también se le conocería por propulsar y dar comienzo a lo que hoy llamamos el programa de Hilbert. Para entender a qué se refiere el programa de Hilbert, que es donde nos vamos a centrar, necesitamos entender un poco del contexto que estaba pasando en el siglo XIX con respecto a las matemáticas. En particular, quiero resaltar estos 4 hechos que marcaron aquel siglo. El primero de ellos es el descubrimiento de geometrías diferentes a la geometría euclidiana al momento de
negar el quinto postulado de Euclides, la geometría riemanniana, la geometría hiperbólica, la geometría hiperbólica y, bueno, otras geometrías. También en ese siglo, Boole y De Morgan esquematizan lo que es los procesos deductivos del razonamiento, de la lógica, básicamente haciendo un algoritmo con el cual ellos podían determinar si una proposición, siguiendo ciertos pasos lógicos, tendría que ser verdadera o no. Frege y Peano utilizan teoría de conjuntos para llegar igual a dar una un nuevo formalismo más riguroso a la teoría de números. Y hacia finales del siglo, George Cantor, que presentaría la teoría de conjuntos y daría pie a una de las paradojas más famosas en dicha teoría, conocida como la paradoja de Russell. La paradoja de Russell, para quien no la conozca, básicamente lo que nos dice es: tú puedes definir a un conjunto de tal manera que este conjunto no puede caer en una ni en otra de las dos posibles categorías que existen para ellos. Es decir, pensemos a los conjuntos de la manera más burda posible, como bolsas en donde echamos cosas, y nosotros podemos definir conjuntos, digámosle, comunes y corrientes, en los cuales tú puedes meter elementos bien definidos que no es la misma bolsa. Por ejemplo, el conjunto de todos los colores. Entonces, en ese conjunto tú puedes echar el verde, el rojo, el azul, el amarillo, y claramente la bolsa que los contiene, al no ser un color, no forma parte de este conjunto de colores. Sin embargo, también tú puedes definir conjuntos que se contienen a sí mismos, que son autorreferenciados, por ejemplo, el conjunto de todos los conjuntos, o el conjunto de todas las cosas que no son un color. Al ser un conjunto, algo que no es un color, pues estaría dentro de este conjunto. La paradoja de Russell, en una de sus formulaciones más sencillas, lo que nos dice es: define un conjunto C y llama a ese conjunto de tal manera que quede definido por el conjunto que contiene a todos los conjuntos que son comunes y corrientes. Al definirlo de esta manera, C no tiene cabida, porque C no puede ser un conjunto común y corriente, porque si fuera un conjunto común y corriente, entonces no podría formar parte de este conjunto, de todos los conjuntos que son comunes y corrientes, porque se estaría conteniendo a sí mismo. Entonces, la otra opción es que C sea un conjunto de estos que se autorreferencian, que se devoran a sí mismos, pero al hacerlo, también entramos en una contradicción, porque si C es un conjunto que se autorreferencia, entonces C está contenido en sí mismo, pero para que C esté contenido en sí mismo, C tiene que ser un conjunto que no se autorreferencie. Llegamos a un conjunto que no puede ser definido de una o de otra manera de forma satisfactoria. Esa es la paradoja de Russell. Y como la teoría de números se puede fundamentar utilizando la teoría de conjuntos, las paradojas correspondientes a esta teoría pues pasaban a dar lugar también a ser parte de la teoría de números. Además de que con el formalismo que habían realizado Boole y De Morgan, las paradojas tipo Russell también permeaban el razonamiento lógico. Y esto se puede ver en una de estas paradojas con sentencias en el lenguaje llano, en donde, por ejemplo, tenemos dos proposiciones. La primera nos dice la siguiente proposición es falsa, y la segunda nos dice la proposición anterior es verdadera. Si nosotros tomamos ese sistema, nos vamos a dar cuenta una vez más que caemos en una paradoja. Estaba en el siglo XIX surgiendo todo esto, y pues claramente había una gran parte de la comunidad matemática que no estaba satisfecha con el hecho de que las teorías matemáticas que fundamentaban gran parte de teorías más avanzadas estuvieran no exentas de paradojas. Dos de los matemáticos que eran de esa idea, Russell y Whitehead, escribirían los Principia Mathematica, un conjunto de 3 libros en los cuales ellos buscaban reformular la lógica, la teoría de números y la teoría de conjuntos, de tal forma que estuviera exenta por completo de este tipo de paradojas que surgían a raíz de la autorreferencia. Eran textos complicados, incluso en aquella época. Yo nunca los he leído, si les soy honesto, pero pues en general la comunidad decía como de, ok, qué chido, alguien trabajó al respecto, pero no sé si lo que dice es cierto o no, yo le creo, son 2 matemáticos respetados, supongamos que sí. Entonces, como no había una prueba formal de que Whitehead y Russell efectivamente hubieran liberado al mundo de las matemáticas de sus paradojas, Hilbert es cuando da lugar al programa que llevaría su nombre posteriormente, y lo que dice es, ok, Whitehead y Russell nos están proponiendo que son capaces de liberar a estos sistemas de las paradojas tipo Russell. Entonces,
¿Será que con los Principia Mathematica nosotros tenemos ahora un conjunto de métodos, axiomas, un algoritmo con el cual a partir de ese conjunto finito de axiomas podemos generar un sistema coherente, es decir, que esté libre por completo de contradicciones o paradojas y que además sea completo? Esto quiere decir que toda proposición que haga sentido, que esté bien formulada en el lenguaje de las matemáticas, pueda llegar a demostrarse como verdadera o falsa. Básicamente, esa era la propuesta que buscaba Hilbert, detalles más, detalles menos, pero como ya todos conocen, porque es uno de los teoremas más famosos, llegaría Kurt Gödel a demostrar que el programa de Hilbert no tenía futuro, que en particular los Principia Mathematica son un conjunto de axiomas, los cuales no son capaces de demostrar que toda proposición bien definida, bien enunciada, que hace sentido dentro de sus propias teorías, puede llegar a demostrarse como verdadera o falsa. Aquí un pequeño disclaimer, la verdad, estaría mintiendo si les digo que conozco el teorema de Gödel, estaría mintiendo si les digo que lo he leído, que lo he entendido o que sé del todo a qué se refiere. Es de estas cosas tipo el Quijote que todo el mundo asegura, claro, súper famosos, pero que pocos, al menos yo conozco pocos, han leído por completo. Lo que sí es que si están interesados en un acercamiento a este teorema, a sus implicaciones, hay un libro muy bueno, ese sí lo he leído, que se llama La mente nueva del emperador, de Roger Penrose, donde hacia el final del texto, en unas 20, 30 páginas, desarrolla un ejemplo de a qué se refiere el teorema de Gödel. Y básicamente lo que hace es construir a partir de un conjunto de axiomas o proposiciones, que en este caso él las enuncia como máquinas de Turing, porque él está muy interesado en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, y dice, ok, supongamos que tenemos una máquina de Turing que puede hacer ciertas cosas, nosotros, la lógica nos dice que esta proposición tiene que ser cierta, y construye a partir de las propias máquinas un algoritmo o una proposición que no puede determinarse a partir de las propias máquinas. Pero la lógica nos dice y da argumentos de peso para decir esto tiene que ser verdad. Pero yo no puedo demostrar que es verdad ni que es falso utilizando simplemente los sistemas que componen a mi conjunto de proposiciones que voy a dar por ciertas. Básicamente ese es el teorema de Gödel, pero les digo, técnicamente, en sus tecnicismos y sus detalles, pues no puedo platicar más al respecto. Sin embargo, pues los que son expertos en el área, y hay matemáticos muy buenos en este mundo, sí entendieron el teorema de Gödel, por lo menos alguno habrá de por ahí que lo entendió, y daban fe y legalidad de que efectivamente Gödel había demostrado que los teoremas de incompletitud se aplicaban a cualquier sistema axiomático, es decir, ningún sistema axiomático coherente, recordemos que por coherente estábamos hablando de que esté libre de contradicciones, puede producir todas las verdades relativas a la teoría de números. Y gran parte de las matemáticas pues tienen su sustento en la teoría de números, así que bueno, las consecuencias del teorema de Gödel se expanden hacia arriba. ¿Por qué mencionaba todo esto? ¿Por qué este paréntesis de pasar de hablar de sistemas cuasicristalinos a pasar de hablar de historia de las matemáticas? Pues bueno, vamos a platicar ahora, hasta otra vez un pequeño paréntesis, para hablar sobre mosaicos y dominos. Y esto lo menciono porque una vez demostrado el teorema de Gödel y una vez platicado sobre el programa de Hilbert y todas estas cuestiones que tenían que ver sobre si una teoría matemática podía ser decidible o no a partir de sus principios que damos por hecho, sus axiomas, aparece hacia el año de 1961 un matemático y lógico chino-estadounidense llamado Hao Wang, que estudia un sistema que se conocerían como los dominos de Wang o las teselas de Wang. Aquí en pantalla tenemos un ejemplo de 11 de estas teselas de Wang, donde la idea o el sistema matemático que él estudiaba era básicamente esto. Es decir, a partir de un conjunto finito de teselas, es posible cubrir todo el plano de tal manera que la regla para poner una tesela al lado de la otra sea que los colores de una coincidan con los colores de la siguiente ficha. Las reglas, aparte de esta regla de empate que tenían que tener las fichas, era que las propias fichas de dominó no se pueden rotar ni se pueden reflejar. Así como aparecen, lo único que puedo hacer es trasladarlas por medio de movimientos rígidos. Puedo cubrir entonces con cualquier conjunto de teselas de estas, de las fichas de Wang, el plano, de tal manera que no queden huecos, que no se solapen estas teselas. Y
Básicamente a lo que llega Wang es a una conjetura, no logra dar una respuesta concreta a este problema, pero lo que él conjetura es, si yo puedo cubrir con un conjunto de teselas el plano siguiendo esta regla de empate, eso implica que debe de existir una manera de cubrir el plano con esas mismas teselas que sea periódico. Entonces hay de dos sopas, o si las teselas cubren el plano, entonces hay una configuración periódica que lo hace, o no hay manera de cubrir con el plano esas teselas. Eso, además del hecho de que, bueno, se ve bonito y a Wang le interesó, tenía repercusiones interesantes en la época porque por aquellos años estaban surgiendo la teoría de la computación, estaban surgiendo los algoritmos, Turing estaba por aquellos años, si no es que ya desarrollando la teoría, por lo menos lo desarrollaría en los años más cercanos, referentes a sus máquinas. Y resulta que una máquina de Turing puede ser representada por medio de los dominos de Wang. Entonces, básicamente el problema al que Wang se estaba enfrentando era si un algoritmo de Turing puede decidirse sin ambigüedades si es que tras un tiempo finito va a detenerse o no. Esto lo conecto con lo que tendría que ver con la teoría de Gödel y el programa de Hilbert, porque es el análogo a el programa de, pues, la pregunta que hacía Hilbert sobre si una teoría es decidible o no en sus proposiciones. Su análogo a la teoría de la computación tendría que ver con las máquinas de Turing y es el enunciado de si un algoritmo es decidible o no, que tras un tiempo finito se detendrá. De esta manera, Wang conectaba con las proposiciones de Turing sus dominos. Para entender un poco la proposición o a lo que se enfrentaba Wang, permítanme mostrarles esta lámina. Si nosotros construimos un conjunto de teselas, en este caso el conjunto está formada solo por una tesela que son los triángulos, es fácil construir una manera de cubrir el plano que no sea periódica. En particular, estas dos configuraciones solamente con los triángulos van a cubrir eventualmente todo el plano si se siguen desarrollando y no hay ninguna periodicidad en ellos. Sin embargo, lo que sí se puede hacer con esa tesela es construir, por ejemplo, secciones como la que tenemos aquí y cubrir también el plano de manera periódica, donde simplemente con esta configuración yo puedo ir rellenando todo mi espacio sin dejar huecos y va a haber una celda unitaria que yo puedo ir desplazando y la celda unitaria justamente sería esa. Entonces, esta, por ejemplo, no sería una solución válida al problema al que se enfrentaba Wang, porque si bien hay una manera de cubrir el plano, también con ese conjunto de teselas yo puedo cubrir el plano de manera periódica. Y él lo que decía es, claro, pues es lo que estoy conjeturando. Si hay una manera de cubrir el plano con las teselas, tiene que haber una manera a fuerza de cubrirlo que sea periódica. O de plano no se puede llenar. Uno de los estudiantes de Wang demostraría que esto es falso, que no es cierta la conjetura de Wang, es decir, que hay maneras de cubrir el plano únicamente con estas teselas finitas que sean aperiódicas, es decir, que se cubre sin tener periodicidad y que es imposible cubrir con esas mismas teselas de manera periódica el espacio. Esto tendría que ver, y de hecho la prueba que hace Wang para este resultado está ligada con la cuestión de las máquinas de Turing, de que pues justamente tal y como el análogo del teorema de Gödel para las máquinas de Turing, no es posible determinar si un algoritmo se va a detener tras un tiempo finito o no, de manera sin ambigüedades. Pasarían los años y el problema de las teselas de Wang seguiría siendo un problema, ahora más bien de matemáticas recreativas, porque la primera demostración que da el estudiante de Wang para decir lo que dice Wang es falso, y él sí lo prueba de manera rigurosa, y lo prueba con un conjunto de 20,000 y tantas teselas, o sea, muchísimas, ¿no? Es complicada y la prueba ocupa un montón de páginas, etc. Después, él mismo reduciría esa cantidad a unas cuantas cientos teselas, y se convertiría como en un reto matemático el decir, bueno, ¿quién puede reducir todavía más a ese conjunto de teselas? Hacia el año de 1974, Roger Penrose tomaría el problema en una generalización, ya no sería tan rígida el enunciado como lo son las teselas de Wang, que no se pueden rotar ni se pueden reflejar. Ahora el enunciado es un poco más flexible y sí permite que haya rotación de las teselas, pero sigue siendo la misma pregunta. ¿Puedo llenar por completo el plano de manera aperiódica únicamente con un conjunto finito de teselas?
Y la solución que daría Penrose se volvería sumamente famosa, pues es lo que conocemos el día de hoy como un teselado de Penrose, el cual tenemos aquí abajo en pantalla, en donde a partir de un conjunto únicamente de dos teselas, un rombo gordo y un rombo delgado, puede cubrir todo el espacio, manteniendo justamente un sistema que no se repite, que no es periódico. Y aquí lo menciono y conecto con la primera parte de la charla, porque lo que podemos observar es que hay una simetría pentagonal en este sistema. Justamente la simetría que nosotros podemos encontrar al observar el patrón de difracción de los cuasicristales obtenidos por Dan Shechtman. Estos sistemas pasarían a llamarse sistemas cuasiperiódicos, no solo son aperiódicos, sino que son un sistema de aperiodicidad más en concreto, llamado cuasiperiódico, y que ahorita definiré en unas láminas más. Pero de las características importantes que tiene es que son sistemas autosemejantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que a partir de el conjunto finito de teselas, por ejemplo, pensemos en este conjunto, donde tenemos teselas en forma de L, diferenciadas por un color distinto, y una regla de sustitución, en donde, por ejemplo, tenemos que la primera tesela en amarillo la voy a sustituir para mantener la misma forma de la tesela en L, pero que ahora va a estar conformada por la tesela original en el centro, rodeada en su periferia por las otras teselas que aparecen ahí. Con estas reglas de sustitución y una semilla inicial, se puede construir un sistema cuasiperiódico, explotando esta propiedad que tienen de ser autosemejantes. Es decir, la forma general de la L siempre se va a mantener y lo único que se va haciendo es, en cada paso, aplicando a cada una de las teselas que conforman el conjunto en ese paso N, las reglas de sustitución definidas anteriormente. Ese método se conoce como el método de inflación-deflación, pero no es el único método que se puede utilizar para construir a estos sistemas. Antes de pasar a los otros métodos de construcción, quisiera platicar acerca del concepto de cuasiperiodicidad. Vamos a tratar de definirlo, al menos en una definición como funciones, no tanto como teselados, pero que nos va a dar nociones de a qué nos referimos cuando hablamos de estos sistemas. Para poder hablar de sistemas cuasiperiódicos, pues lo primero que necesitamos es platicar, recordar, y aquí no me voy a entretener mucho, estoy seguro que todos ustedes lo conocen, el sistema de periodicidad. Un sistema es periódico si cada cierto intervalo espacial o temporal el sistema se repite y se ve exactamente igual, ¿no? El caso canónico, pues una función seno. Si nosotros sumamos dos funciones periódicas, puede ocurrir que el resultado sea una función periódica en sí. Como por ejemplo aquí al sumar la función seno de 2πx más la función seno de 2π por 1.4 veces x. Lo que obtenemos es una función que sigue siendo periódica, aunque ahora pues se ve un poco más compleja que lo que se veía simplemente la función seno de x. Esto pudiera llevarnos a pensar que entonces la suma finita de funciones periódicas va a ser periódica. Y eso resulta ser falso, incluso con dos elementos. Si yo sumo, por ejemplo, la función seno de 2πx con la función seno de 2π raíz de 2x, lo que obtengo es una función como esta, donde ya no hay periodicidad, aunque lo que sí es que tampoco parece alejarse tanto de la misma. Es decir, si bien ya no hay un intervalo a partir del cual el sistema se va a ver completamente idéntico así, lo que sí va a ocurrir es que yo puedo definir una cierta tolerancia y decir, ok, una función periódica, que sí es periódica rigurosamente, lo que va a satisfacer es que f de x más tau, donde tau es un periodo, menos f de x, en valor absoluto va a ser igual a 0, ¿no? Se ve exactamente igual y por lo tanto la diferencia va a ser 0. En este tipo de sistemas que se conocen como sistemas casi periódicos, lo que nosotros vamos a dar es una cierta tolerancia. Y si bien no hay un tau a partir del cual el sistema se repita por completo, sí va a haber un tau a partir del cual el sistema va a parecerse tanto como uno quiera acorde a esta epsilon, a esta tolerancia que vamos a dar. Matemáticamente eso correspondía a decir que para toda epsilon existe una tau tal que f de x más tau menos f de x en valor absoluto va a ser menor o igual que epsilon. Es decir, yo puedo acercarme tanto a mi sistema como yo lo desee. En las funciones casi periódicas el problema que tienen es que si tau es muy pequeña, el tau asociado a él crece exponencialmente y pues básicamente
va a decir, pues sí, todo el sistema se va a parecer tanto como tú quieras, si es que epsilon tiende a 0, pues en el infinito, cuando consideres todo el sistema en su totalidad, y eso no nos da mucha información. Para evitar este tipo de problemas, se pasa a la definición de cuasiperiodicidad, donde lo que se explota es que los sistemas casi periódicos resulta que se pueden obtener de esta manera si lo que hacemos es considerar una suma finita de funciones periódicas donde los periodos entre sí sean inconmensurables. Entonces, para la definición de cuasiperiodicidad, lo que vamos a decir es, ok, voy a tener una función evaluada en los reales, f de t, y voy a decir que esta función es cuasiperiódica si se cumple que f de t la puedo ver como una proyección de una función multivariada con varias variables t, donde el periodo en cada una de estas variables es inconmensurable con todas las demás. Esta noción, en el caso de 2 dimensiones, se puede ver como lo que tenemos en pantalla y da pie al método que se conoce como el método de Korteweg proyección para construir sistemas cuasiperiódicos. Básicamente lo que tenemos aquí es que yo puedo generar un sistema cuasiperiódico en un sistema, en este caso unidimensional, esta línea que aparece por aquí en medio, si proyecto un sistema periódico, de tal manera que la regla para decidir si yo voy a proyectar o no alguno de los puntos de mi cuadrícula en 2 dimensiones es que caiga dentro de una ventana de aceptación. Si el punto de la cuadrícula cae dentro de estas líneas punteadas paralelas a la línea donde quiero proyectar un sistema cuasiperiódico, haré la proyección ortogonal. Si no, no lo hago. Y se puede demostrar, la prueba tampoco es tan sencilla, pero no es extremadamente difícil, que siguiendo esta noción, lo que voy a generar en la dimensión menor es un sistema cuasiperiódico. Este método es uno de los métodos más socorridos para realizar simulaciones de difusión de fenómenos de transporte en los sistemas cuasicristalinos, porque dan pie a sistemas cuasiperiódicos como lo es el teselado de Penrose, que el teselado de Penrose, recordemos, era el teselado que se obtenía al observar el patrón de difracción del cuasicristal observado por Dan Shechtman, y tiene la ventaja de que computacionalmente pues, es bastante eficiente, porque básicamente lo que necesito hacer es generar un sistema con condiciones periódicas a la frontera. Generar sistemas periódicos es lo más simple de la vida, y lo único que hago pues, es proyectarlos a una dimensión menor. Proyectar ya no es tan sencillo, sobre todo si me quiero ir a dimensiones muy altas, pero al menos puedo ver a los sistemas cuasicristalinos como la sombra, la proyección de un sistema periódico en una dimensión más alta, que simplemente se hace incidir sobre un espacio de dimensión menor. Este método tiene varias dificultades, en particular para dimensiones muy altas. Resulta que computacionalmente ya no es eficiente. La parte de generar sistemas periódicos lo es, pero la parte de proyectar a un espacio de dimensión menor ya no, porque necesito meter pues, matrices de rotación para poder hacer la proyección ortogonal. Y las matrices empiezan a volverse muy, muy complicadas si la si la dimensión del espacio desde el cual quiero proyectar aumenta mucho. Crecería como n al cuadrado, donde n es la dimensión del espacio, y si quiero generar sistemas cuasiperiódicos complejos de simetría rotacional alta, necesito irme a dimensiones muy, muy grandes. Una manera de darle la vuelta a eso consiste en el método dual generalizado. No quiero meterme aquí en detalles matemáticos, pero básicamente la idea geométrica es la siguiente. Tú tomas un conjunto finito de vectores, donde los vectores van a apuntar a los vértices de tu simetría. En particular, por ejemplo, esto daría lugar a un teselado tipo Penrose, que tiene simetría pentagonal, y por ello es que los vectores apuntan a los vértices de un pentágono. Con estos vectores generas un mallado, que básicamente es el conjunto de las líneas ortogonales a cada uno de los vectores, y estas líneas ortogonales van a satisfacer que se van a cruzar únicamente a pares. Es decir, donde se cruzan 2 de estas líneas, no hay una tercera que incida por el mismo punto. Cada uno de esos puntos que se producen al intersectar 2 de estas líneas van a generar un conjunto de 4 regiones, en donde el método dual generalizado lo que hace es mapear cada una de esas regiones a partir de una combinación lineal de los vectores que definen al sistema a un punto en el espacio real. Es decir, este mallado existe en el espacio dual del sistema y el método lo que hace es mapear cada una de esas regiones a un vértice del sistema cuasiperiódico en el dual de este espacio. Ok, después de toda esta charla, creo que vale la pena ver algo bonito por lo menos, que no sea tan tedioso de escuchar,
Y aquí pues quiero presumirles algunas de las imágenes que estamos realizando nosotros para estudiar estos sistemas. En particular, siguiendo el método que les había comentado, del método generalizado dual, lo que se pueden construir fácilmente pues son sistemas tipo Penrose, alrededor del origen, en donde se puede apreciar la simetría global del sistema, pero también haciendo una generalización del algoritmo del método dual, es posible construir estas mismas vecindades muy lejos del origen. En simetría 5 no parece ser tan importante esta diferencia, ¿no? Ciertamente no se ven iguales, pero tampoco es como que tú digas, claro, el de la derecha es un sistema completamente diferente al de la izquierda. Para simetrías bajas, esta diferencia no es muy notable, y por ello es que existe algo que se conocen como aproximantes, que es, ok, generar sistemas cuasiperiódicos no es trivial. Generar sistemas periódicos sí lo es. Si no hay tanta diferencia entre un sistema cuasiperiódico lejos del origen y cerca del origen, lo que puedo hacer es construir un sistema cuasiperiódico cerca del origen con el método dual, por ejemplo, o el método de proyección, y una vez que lo tengas, si eliges de manera inteligente, y hay un algoritmo que te dice cómo hacerlo, las dimensiones del sistema alrededor del origen que construiste, repítelo periódicamente en el plano, y eso no debería de alejarse mucho de los resultados que tú obtendrías si simulas todo el sistema cuasiperiódico en su totalidad. Eso resulta bien para simetrías bajas, por lo que les comento, no hay tanta diferencia, pero para simetrías relativamente altas, esta es una simetría 63, ya hay una diferencia abismal entre cómo se ve el sistema cerca del centro de simetría y cómo se ve el sistema lejos del centro de simetría. Por lo cual, pues sí resulta importante tener un algoritmo que nos permita construir estas vecindades lejos del centro global de simetría. Y para que nos demos una idea de cómo se ven, pues básicamente aquí tenemos una simulación de cómo es que se va observando el sistema cuasiperiódico desde su centro de simetría y conforme nos vamos desplazando únicamente en el eje de las X. Esto lo realizamos porque en principio, como les comentaba algunas láminas anteriores, los sistemas cuasiperiódicos deberían de ser autosemejantes. Y una de las consecuencias de ello es que, en principio, cualquier vecindad que tú tomes del sistema cuasiperiódico, deberías de encontrar una vecindad que se asemeje tanto como tú quieras a la vecindad inicial, si te alejas lo suficiente del sistema, lo que tendría que ver con este tau de las funciones casi periódicas que les comentaba. Recorrimos estas distancias tratando de encontrar una vecindad que se pareciera a la vecindad de la simetría global, y pues como pueden observar, al menos creo que el GIF llega hasta x igual a 3000 o por ahí, pues no logramos encontrarlo. Lo cual ya es una de las primeras cosas que llaman la atención. En principio, no debería de haber ningún punto en los sistemas cuasiperiódicos que sea particularmente especial. Debería de haber una copia muy cercana, tanto como tú desees, de tu sistema en cualquier lugar del arreglo cuasiperiódico, y parece ser que no. Parece ser que el centro de simetría global sí es un punto de interés particular. Por último, ya para cerrar la charla y para terminar de justificar el título un tanto amarillista de la misma, ya platicamos sobre por qué sombras multidimensionales. A lo mejor no fue muy claro y fue un poco rápido, pero tenía que ver con el método de corte y proyección, de cómo yo puedo generar sistemas cuasiperiódicos pensando que son la sombra de un sistema periódico en una dimensión más alta. La otra parte del título que tenía que ver con universos paralelos, y aquí digo, esta charla ya tiene varios meses, estaba en su apogeo la película esta de Doctor Strange, ahorita ya envejeció mal, pero básicamente pues la idea consistía en que no solo podemos pensar a los sistemas cuasiperiódicos como sombras de sistemas periódicos en dimensiones más altas, sino que además pareciera que estos sistemas cuasiperiódicos existen en una infinidad de variantes y que un solo sistema físico puede visitar toda esta infinidad de variantes a lo largo del tiempo. Para ello, permítanme leerles así súper breve, la introducción de un artículo de divulgación que escribió mi tutor del doctorado, el doctor Ricardo Atahualpa, no sé si lo conozcan, aquí de la Facultad de Ciencias, y redactamos hace algunos meses un artículo de divulgación sobre sistemas cuasicristalinos, la cual comienza de la siguiente manera y que da parte de la motivación de este texto. Imagina que una mañana despiertas con la sensación de que no estás en tu casa, que te han teletransportado a un universo casi idéntico, pero que no es el tuyo. Para tratar de descubrir si se trata de tu universo o uno paralelo,
sales en búsqueda de cualquier posible detalle que sea diferente. Después de recorrer algunos kilómetros en las vecindades de tu casa, concluyes que era solo una sensación, que en realidad te encuentras en tu universo, o en todo caso, en uno que se ve, al menos en las vecindades que puedes visitar, completamente idéntico, que para todo propósito pues no tiene ninguna repercusión. Sin embargo, ¿cómo podrías estar completamente seguro de que no es un universo paralelo donde en realidad hay ligeros cambios, pero un poco más lejos? ¿Qué tal que el universo en el que estás es idéntico solo a unos pocos kilómetros a la redonda y después comienzan a notarse los cambios? Esa noche se te ocurre una buena prueba: mirar al cielo para asegurarte que las estrellas están donde deberían estar. Al observar el cielo descubres impactado que, aunque se parece muchísimo, la forma en la que deberían estar las estrellas no es la correcta, y el cinturón de Orión tiene 4 estrellas en lugar de 3. Resulta que te encuentras en un universo paralelo, en uno localmente isomorfo. Y aquí, ¿a qué nos referimos con un universo paralelo localmente isomorfo? Pues primero, disclaimer, no estamos hablando de los xenomorfos, esos tienen otra cosa que ver, muy interesantes, pero no caben aquí. Lo que sí tiene que ver, y seguramente no sé si conocen Rick y Morty, hay un capítulo interesante que explicaría a qué nos referimos con un universo paralelo localmente isomorfo. Y es aquel episodio en el cual una raza alienígena decide secuestrar a Rick, a Morty, y por error también meten a Jerry en este secuestro espacial, en una simulación de la Tierra, para tratar de sacarle los secretos de la pistola multidimensional que tenía Rick. Resulta que como Jerry no es importante para los alienígenas, pues lo meten en una simulación de muy baja calidad, en donde, mientras Jerry se va moviendo, pues tratan de recrear su universo, la Tierra que él conoce, pero pues hay un montón de diferencias, como que, no sé, las ardillas volaban, una cosa así bien rara que claramente nos decía, este no es el universo que debería de ser. A eso nos referimos con universo localmente isomorfo. Es decir, es un lugar donde a cierta distancia tú puedes voltear y decir todo se ve exactamente igual a lo que yo conozco, pero que mientras la distancia va creciendo, vas a empezar a notar diferencias entre lo que tú conoces y lo que tú estás observando. Esto resulta para nosotros importante porque otra de las diferencias entre los sistemas cuasicristalinos y los sistemas cristalinos clásicos es que los sistemas cristalinos clásicos, aquellos que eran sistemas periódicos, se pueden definir a partir de una celda unitaria, y esta celda unitaria, a partir de desplazamientos rígidos en el espacio, yo puedo cubrir por completo dicho espacio. Por ejemplo, el caso más simple para 3 dimensiones, pues una celda unitaria cúbica, y desplazando esa celda unitaria cúbica yo puedo construir una tesela cúbica, que pues sería, por ejemplo, la configuración a la cual llega el agua en su fase de hielo. La cuestión es que cuando hablamos de sistemas cuasi periódicos, ya no hay una sola celda que nos permita hacer eso, porque ya no hay una periodicidad que satisfaga el sistema. Ahora lo que nosotros podemos hablar es de un conjunto finito de celdas unitarias, que en este contexto, como lo hemos manejado a lo largo de la charla, no se conocen como celdas unitarias, sino como teselas. Ese conjunto finito de teselas, que en general es mayor que 1, aunque hace poquito, no sé si escucharon la noticia, se hizo muy famoso en Nature un artículo que hablaba de que se podía generar un conjunto cuasi periódico que cubriera por completo el plano con una sola tesela, pero para fines prácticos y sencillos pensemos que por lo menos se requieren 2 o más. Resulta que con estas teselas unitarias yo puedo construir no solo un arreglo cuasi periódico, sino que ahora tengo una amplia variedad de arreglos cuasi periódicos que pueden ser accesibles a este conjunto. En una celda unitaria, como es una única celda y hay reglas de periodicidad, pues siempre que construya mi sistema cristalino voy a llegar a la misma configuración inevitablemente. Los sistemas cuasi periódicos, al tener más de una celda unitaria, pueden dar pie a cosas como las que tenemos aquí en pantalla, donde lo que tenemos a la izquierda, otra vez, son los teselados tipo Penrose, con las 2 teselas, el rombo gordo y el rombo delgado, y dependiendo de cuál es la regla que utilizo para conectar estas teselas, puedo llegar a configuraciones totalmente diferentes entre sí y que son inaccesibles la una de la otra. En particular, lo podemos observar en la imagen de hasta la derecha, tenemos una flor de 10 rombos, mientras que, por ejemplo, en la imagen de la izquierda no aparece por ningún lado esta flor de 10 rombos. Estas configuraciones son clases de isomorfismo en las cuales incluso dentro de cada una de las clases
va a haber diferencias sutiles dependiendo de cómo defino las reglas que me permiten conectar las teselas entre sí. Esto resulta de suma importancia para los sistemas físicos reales porque nosotros podemos pensar en cuál es la energía con la cual vamos a construir un sistema. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues básicamente la idea que nos han enseñado en los cursos de electromagnetismo. Vamos a traer desde el infinito, pieza por pieza, los constituyentes de nuestro sólido. Si traemos desde el infinito nuestro primer constituyente, como el espacio está vacío, no voy a tener ningún costo energético para llevarlo al punto de interés. Conforme vaya agregando piezas, pues voy a tener que ir en contra de una fuerza electromagnética que va a tratar de repeler o atraer, dependiendo de la carga, los diferentes constituyentes que voy anexando a mi sistema, y por lo tanto voy a requerir de un conjunto de energías para poder ensamblar mi sistema a su configuración final. Este conjunto de energía, que es la energía asociada al sistema, va a estar determinado únicamente por cuántos componentes hay y cuál es la distancia a pares que existen entre ellos. Y la cuestión interesante aquí es que si yo tengo un isomorfismo local, una clase de isomorfismo, eso significa que puedo pasar de una configuración de mi sistema cuasiperiódico a otra configuración de mi sistema cuasiperiódico dentro de la misma clase de isomorfismo sin que represente un costo energético para mi sistema. ¿Por qué? Porque puede ocurrir algo como lo que tenemos en pantalla, donde tengo mi conjunto, nuevamente un teselado tipo Penrose, en donde en particular centrémonos en esta parte de acá, que serían un conjunto de dos teselas delgadas y una tesela gorda, y simplemente modificando la posición del vértice que se encuentra aquí, moviéndolo ligeramente hacia abajo, llego a la misma configuración de teselas y por lo tanto la misma configuración de n componentes con la misma distancia a pares, respetando la diferencia de la separación que hay entre uno y otro. Al tener mismos componentes y misma configuración de distancias, en principio, siguiendo esta idea de la energía de construcción del sistema, ambos sistemas cuestan lo mismo energéticamente y por lo tanto el sistema puede, dando saltos de estos componentes de una posición a la otra, visitar todos los universos isomorfos dentro de su clase de isomorfismo sin que yo necesite imprimirle o darle energía extra a mi sistema. Básicamente en una simulación eso se vería algo como lo que tenemos aquí. Esta simulación, disclaimer, no es del todo rigurosa matemáticamente porque se hizo, bueno, un tanto descuidada. No quiero entrar en detalles en por qué está descuidada, pero bueno, marcando en rojo se puede ir señalando cuáles son los saltos que tiene que dar el sistema para ir visitando toda la clase de isomorfismos accesibles a este. Por último, el hecho de que este tipo de configuraciones pueden darse en los sistemas cuasicristalinos tiene que ver con un tipo de energía particular que es exclusivo de estos sistemas, que son conocidos como los fasones. En el caso de los sólidos cristalinos clásicos, nosotros tenemos una excitación térmica que se llama fonón, que básicamente tiene que ver con las vibraciones alrededor del centro del punto de equilibrio de los átomos que constituyen al sistema. Si los átomos que constituyen al sistema empiezan a vibrar alrededor de ese sitio de equilibrio, generan excitaciones térmicas que se conocen como fonones y que pues, se han estudiado y están bien caracterizados. Los sistemas cuasicristalinos, aparte de la existencia de los fonones, presentan un tipo de excitación térmica exclusiva de ellas, que se conoce como fasón, y que tiene que ver justamente con este salto que dan los sistemas, los componentes del sistema, entre las posibles configuraciones dentro de la misma clase de isomorfismo. Este tipo de excitación térmica no está tan estudiado, sigue siendo un problema abierto en la literatura el entender cómo es que se pueden caracterizar, cómo es que se pueden medir y qué repercusiones tienen en sus fenómenos de difusión térmica, electrónica, etcétera. Y es parte de los objetivos que estudiamos tanto el doctor Atahualpa como yo en nuestro proyecto de investigación. Así que, después de toda esta charla, pues gracias por su atención. Y si tienen alguna pregunta, pues me gustaría escucharla y ver si puedo darle respuesta. Gracias.
Muchas gracias. Y sí, en ese sentido, me uno a ti porque hay muchas cosas que también todavía me superan. O sea, los sistemas cuasiperiódicos sí son sistemas complejos. Llevo aproximadamente, ¿qué serán? 5 o 6 años estudiándolos y hay un montón de cosas, sobre todo la parte fasónica, que aún queda muy por encima de mi conocimiento actual, pero me parecen muy bonitos, sobre todo, y para que no solo se vea la palabra gracias al final, sobre todo la parte artística, por así decirlo, o sea, la parte geométrica, me parece que ya en sí mismos contienen una belleza increíble, los sistemas cuasiperiódicos, y es parte de lo que nos motiva a tratar de entender qué parte dentro de estos sistemas que parecen ser totalmente desordenados, que parecen no tener algún tipo de orden, que no son tan sencillos como un sistema periódico, aún así existen reglas bien definidas para construirlos y tratar de descubrir qué nos pueden decir sobre estos sistemas, dichas reglas, pues es parte de lo que nos hace seguir ahí con el dedo en el renglón. Así que muchas gracias por la felicitación. ¿Sí? ¿Un sistema de cuasiperiodicidad podría ser aplicado, por ejemplo, en medicina? Por ejemplo, en un electrocardiograma. En concreto, sobre aplicaciones en la medicina, desconozco, no he encontrado en la literatura algún uso para sistemas cuasiperiódicos enfocados en particular o en concreto a la medicina, pero sé que no responde directamente a tu pregunta, aunque me trajiste a la mente aplicaciones de los sistemas cuasiperiódicos y sí ha habido. En particular, los sistemas cuasiperiódicos, una de sus propiedades que tienen y que desconciertan un poco es que los que se obtienen a partir de aleaciones metálicas, como el que descubrió Sheckman, que era una aleación de aluminio y manganeso, 2 metales por separado, resultaba que tenían propiedades más de semiconductores, lo cual pues era raro. 2 metales que están en aleación resulta que no se comportan como metal, llamaba la atención. Tenían también una cierta tipo de dureza, eran resistentes a rayaduras, y de las cosas que son ahorita como el sueño de los de aquellos ingenieros en materiales que trabajan con estos sistemas, es que, como les mencionaba, los sistemas pueden dar estos saltos de sus componentes. Eso quiere decir que si el sistema en su estructura sufre una fisura o se empieza a desgastar internamente, si la fisura no es muy grande, el sistema se puede autorreparar, porque las moléculas van a estar moviéndose y saltando y empiezan a volver a reparar los enlaces que se pudieran haber roto. Eso les daba una resistencia muy significativa a cortes, a rayaduras, y por lo tanto hubo una época en la que se fundó una empresa dedicada a instrumentos de cocina con estructuras cuasiperiódicas, por su alta durabilidad. Tuvo que ser descontinuada a los pocos años porque resulta que la aleación que ellos utilizaban reaccionaba con la sal y por lo tanto soltaba sustancias químicas no deseables tener en alimentos y por lo tanto lo sacaron del mercado. Formaban cuchillos, formaban sartenes, que su problema era que reaccionaba con la sal. Esas son algunas de sus aplicaciones, también se utilizan mucho en la aeronáutica por esta propiedad de ser más bien como semiconductores más que como conductores, pero utilizando o generándolos de manera sencilla a partir de aleaciones metálicas. Y aunque respecto a electrocardiogramas desconozco su aplicación directa, lo que sí sé es que los propios electrocardiogramas son sistemas cuasiperiódicos en realidad, no son sistemas periódicos en el latir, por ejemplo, del corazón, así que estudiar estos sistemas podría darnos información sobre ellos y quizás una aplicación más directa pues podría ser para instrumentos tipo quirófano, bisturís o cosas de ese estilo donde pues esperas en principio que no haya contacto con sal que pudiera generar reacciones no deseadas y al ser instrumentos muy resistentes por su propiedad de autosanación pues pudiera ser aplicado ahí. Me llamó la atención por la explicación que diste y muchas felicidades. Muchas gracias. Y en el chat hay un par de preguntas. Sí. La primera de ellas le preguntan de qué universidad es usted y su grado. Ok. Y qué carrera estudió. Perfecto. Gracias por la pregunta. Pues yo actualmente estudio aquí en la UNAM, estoy adjunto a la Facultad de Ciencias, estoy estudiando mi doctorado en Ciencias Físicas y como formación académica, pues salí egresado aquí de la facultad, tanto a nivel licenciatura como a nivel maestría.
Ya llevo aquí varios años formando parte del inventario de la UNAM, así que, bueno, creo que eso responde a las preguntas. No sé si hay alguna más. Hay otra pregunta. Dice, ¿qué algoritmo utilizan para determinar si dos sistemas cristalinos son isomorfos? Uy, muy buena pregunta. Ok. No entra, de hecho, ni siquiera traigo las diapositivas aquí porque la charla se iba a extender muchísimo más. El método con el cual nosotros trabajamos se conoce como método dual generalizado y está, básicamente las reglas que lo conforman están aquí escritas. Lo que les mencionaba hace unos minutos es que estas reglas se traducen en este algoritmo donde a partir de un conjunto de vectores que llamamos vectores estrella, que codifican la simetría global del sistema, yo puedo generar el mallado y a partir del mallado yo puedo generar regiones abiertas que eventualmente serán mapeadas a los sitios del cuasicristal. Respondiendo a tu pregunta en particular de cómo puedo determinar las clases de isomorfismo y en qué isomorfismo dentro de cada clase estoy, básicamente esa información está contenida en el parámetro alfa que está a la derecha de la ecuación de la GDN. GDN es el mallado, es el conjunto de líneas ortogonales a cada uno de los vectores estrella, y estas líneas ortogonales están separadas por números enteros, pero además están separadas por un factor alfa, que es qué tan lejos está o qué tan separado del origen está la primera de esas líneas. Entonces, alfa básicamente lo que me dice o lo que me codifica es esta separación, es esta distancia que hay entre el centro de simetría global y la primera de las líneas con cada uno de los vectores estrella. Ese parámetro alfa se puede demostrar, la verdad la demostración es complicada, no la tengo ni siquiera ahorita como fresca para poder platicarte los detalles, pero sí se puede probar que ese parámetro alfa, esa separación, al mover todas las líneas, en general lo que va a hacer es cambiar las áreas y cambiar las posiciones de cada una de estas regiones abiertas que genera el mallado. Y al cambiar las áreas y las posiciones de estas regiones abiertas, al ser los sitios del arreglo cuasicristalino un mapeo de cada una de estas regiones al espacio real, cambia ligeramente la posición a la cual se encuentran los sitios de la retícula cuasiperiódica. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar en qué clase de isomorfismo estoy o en qué ejemplo en concreto dentro de una misma clase de isomorfismo me encuentro? Pues a partir de la construcción del mismo. Antes de que yo construya el arreglo cuasiperiódico, yo defino en mi algoritmo cuál van a ser estos valores alfa i para cada uno de los vectores estrella, y conociendo esa información, yo puedo entonces predecir por construcción en qué sistema, en qué clase de isomorfismo y en qué ejemplo en particular de clase de isomorfismo me voy a encontrar. ¿Cómo puedo determinar si ya tengo dos sistemas cuasiperiódicos, en qué clase estoy de uno del otro? Me voy a arriesgar con la respuesta porque no estoy 100% seguro de ella, pero sí lo suficientemente seguro como para decírtelo. Yo diría que es imposible. Si tengo dos sistemas cuasiperiódicos dentro de la misma clase de isomorfismo, pero que están en esa misma clase de isomorfismo, en ejemplos concretos de isomorfismos distintos, no hay un algoritmo que pueda, a partir de regiones finitas, determinar si estás dentro del mismo ejemplo en concreto o son ejemplos diferentes. Por esta cuestión de que, en realidad, pues, si son isomorfos, localmente se van a ver iguales. Y esa localidad en la cual se van a ver iguales puede extenderse hasta el infinito. Entonces, no hay una manera con un algoritmo finito de determinar si simplemente me das una imagen de un arreglo cuasiperiódico y otra imagen de otro arreglo cuasiperiódico dentro de la misma clase de isomorfismo, si son ejemplos del mismo cuasicristal o si son cuasicristales diferentes con isomorfismos distintos, pero dentro de la misma clase. Lo que hacemos, pues, es a priori, antes de la construcción, determinar esos parámetros y por lo tanto decir, ok, voy a estar en este caso concreto de arreglo cuasiperiódico. Y bueno, pues si no hay más preguntas, tanto aquí como en el chat de TikTok, con esto daríamos por concluida la charla de nuestro invitado Alan. Por favor, un fuerte aplauso para él. Gracias. Bueno, los invitamos a quedarse aquí. Vamos a tener otra charla ahorita en unos minutos. La siguiente charla va a ser sobre una pregunta bastante interesante, ¿no? Y esta es, ¿son los experimentos científicos la única clase de experimentos que hay? En unos minutos, ¿sí? Gracias. Gracias.